Gloria al Señor. Vamos a hacer una oración por las necesidades. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias, te bendecimos, te glorificamos. Gracias te damos, Señor, por este día, por este momento. Delante de ti estamos, Señor. Ahora, Señor, tú que lo conoces todo, tú que conoces nuestras condiciones, los momentos que vivimos, los momentos que cada uno de nosotros pasamos. Ahora, Señor, pedimos que te acuerdes de tu pueblo, te acuerdes de tus hijos, los que traen, Señor, distintas necesidades, distintas situaciones, los distintos lugares donde se encuentren, Señor. En el nombre de Jesús pedimos por ellos. Los que en este lugar están padeciendo, pedimos por ellos. Los que padecen, pedimos por ellos. Y si usted tiene una necesidad esta tarde, levante su mano y dígale: acuérdate de mí, Señor. Haz una obra en mi vida. Y creamos, hermanos, animémonos a creer en Jesús, que Él no nos olvida. Dígale al Señor: toma mi necesidad esta tarde, acuérdate de ella. En el nombre de Jesús, Señor, los que padecen persecución, los que están pasando escasez, en el nombre de Jesús, pedimos por ellos. Por el nombre de tu Hijo amado, Señor. Usted también dígale: y Señor, acuérdate de mí. Señor, bendíceme a mí también. Y ahora, Señor, también ponemos nuestras vidas. Ahora, Señor, esta tarde también pedimos, Señor, por nosotros, estando viva. Tu palabra es viva y es eficaz. Ahora, Señor, también puedes hablarnos a nosotros, porque tu palabra nunca pasará de moda. Tu palabra siempre nos hablará, Señor, a los que somos tuyos, porque tú conoces a los tuyos, Señor. Y ninguno perecerá de los que están en tus manos. En Cristo Jesús nuestro Señor, te damos muchas gracias. Amén. Dicen amén, hermanos. Vamos a invitarle a que vamos a abrir dos pasajes. Uno se encuentra al final, el último capítulo de Lucas. Y si puede tener a la mano el capítulo de los Hechos. El último capítulo de Lucas, ya usted entenderá por qué vamos a hacerlo así, que es el capítulo número 24. Y si los ha encontrado, usted puede decir amén. Capítulo 24 dice así del Evangelio según Lucas, el versículo 48 dice así: y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que, bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Vamos ahora al capítulo 1 de los Hechos.
En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, pareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos los varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Y allá en El Salvador decían los que tienen donde sentarse. Algunos se acuerdan. Hermanos, el evangelio que hemos leído y el libro de los Hechos, hay una conexión que es innegable. Hay un consenso entre los estudiosos de la Biblia en cuanto a esa conexión, y desde el principio, ¿verdad?, del Evangelio, en el prólogo de Lucas, ¿verdad?, ahí en su dedicatoria a Teófilo, él comienza a decir, ¿verdad?, el hablar, ¿verdad?, acerca de los acontecimientos, de las cosas, ¿verdad? Él dice que entre nosotros han sido ciertísimas. Eso es el prólogo de Lucas. Han sido ciertísimas, y él dice: se ha tomado la dedicación, el tiempo para escribírtelas. Y en cuanto a estos sucesos que él dice, estas cosas que han acontecido entre nosotros, entonces hay un consenso, hermanos, en cuanto al autor, ¿verdad?, que se dice pues es Lucas, y hay también un consenso en cuanto a la conexión que existe entre los dos libros, el libro del Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles. Es decir, de que lo que se dice es de que en algún momento, ¿verdad?, se sabe de que los dos, tanto el Evangelio de Lucas como el libro de los Hechos, en algún momento se dice que circulaban juntos.
Entonces, ahí podemos ver, hermanos, que hay una conexión. Es muy notable de que usted comienza leyendo, ¿verdad?, el Evangelio de Lucas, la dedicatoria a Teófilo y la del libro de los Hechos. Entonces hay una conexión, ¿verdad?, que no se puede negar. Y él habla entonces, hermanos, de esas cosas, de esos acontecimientos que han sido, dice él, ciertísimas entre nosotros. Y Lucas empieza en su evangelio, hace una investigación, dice, y él se toma el tiempo para investigar y preguntarle, ¿verdad?, a aquellos que fueron testigos oculares de los acontecimientos. Entonces, eso es lo que es el prólogo de Lucas. Ahora, hay dos acontecimientos, dos sucesos, hermanos, que dentro del Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos son innegables, que los podemos encontrar ahí. Un acontecimiento, un suceso en sí, algo que es innegable, algo que está ahí presente desde las primeras páginas del Evangelio. Alguien que está presente, podemos hablar de ese alguien como un acontecimiento, como un suceso. Y ese suceso, ese acontecimiento es la venida de Cristo Jesús a la humanidad. Es un acontecimiento ese. Es un acontecimiento que marcó la historia de la humanidad. Y el otro acontecimiento también que nosotros lo podemos ver en el libro de los Hechos es, hermanos, con respecto al nacimiento de la iglesia del Señor. Es decir, esos dos acontecimientos están ahí presentes. El surgimiento, el nacimiento de la iglesia del Señor. Lo podemos ver cómo la iglesia nace en el día de Pentecostés. Cómo la iglesia empieza a esparcirse por las diferentes ciudades. Jesús le dice a Pedro, en la confesión de Pedro, cuando él les pregunta, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, dichoso eres Pedro, porque eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y todo lo que atares, ¿a dónde? En la tierra será atado, ¿a dónde? Y todo lo que desatares, ¿a dónde? Será desatado en los cielos también. Entonces, están esos dos acontecimientos que podemos verlo nosotros en el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Ahora, cada evangelio, como son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cada uno de ellos tiene sus peculiaridades. Cada uno de ellos nos presentan, ¿verdad?, un relato de Jesús. Nos presentan a Jesús con sus peculiaridades, así como cada uno de nosotros podemos hablar acerca de Jesús, así como nosotros quizás lo entendamos. Lo que para nosotros ha sido Jesús, quizás algunos de nosotros lo hemos conocido como el que sanó en un momento nuestras dolencias, así como aquel que perdonó nuestros pecados. ¿Cuántos han sido perdonados de los pecados? Sí. Entonces así lo presentamos. Ellos también tenían su propia perspectiva y nos presentan a Jesús con sus peculiaridades, así como cuando si empezamos a preguntarnos a cada uno de nosotros presentamos a Jesús de maneras diferentes, pero la verdad central ahí está presente en todos. Entonces, Lucas también tiene sus peculiaridades. Lucas hace una presentación de Jesús con sus propias peculiaridades. Como
Lo son, hermanos, se ha hablado mucho acerca de cómo él toma en cuenta a las mujeres, ¿verdad? Las viudas, cómo él habla acerca de la inclusión, ¿verdad?, de los paganos dentro del cristianismo, y etcétera. Pero en Jesús, ¿verdad?, hay también, hermanos, unas similitudes entre Jesús y Elías. De Elías, ¿verdad? ¿Cuántos han leído algo acerca de Elías, el profeta del fuego, verdad? Fíjense que hay relatos en Lucas que nos remontan también a Elías. Evidentemente, el Bautista es hasta su vestidura muy parecida a la de Elías. Jesús mismo habló del Bautista diciendo que él es el Elías que había de venir, y él les dice: Elías la verdad ya vino. Queda asentado que Juan era aquel Elías que había de venir. ¿Cuántos lo sabían? Pero también, hermanos, hay ciertas similitudes que nosotros podemos ver, ¿verdad?, que las podemos encontrar en Lucas en cuanto, si comparamos a Jesús con Elías, ¿verdad? Si vemos los relatos que nos da Lucas con Elías, vamos a encontrar unas similitudes, algunos versículos que nos remontan, algunos capítulos que nos remontan evidentemente a Elías. Una de ellas, por ejemplo, es cuando es en el 7, que usted lo puede encontrar, de Lucas, ¿verdad?, que iba con sus discípulos y se encuentra él con la viuda la viuda de Naín, a quien es un cuadro, hermanos, que conmueve al ver eso. No puede ser, ¿verdad?, que no encontremos pasajes como esos que no dejen de conmovernos. Y el relato de Lucas nos cuenta cómo esta viuda iba acompañada con las multitudes y iban a enterrar al hijo único de una viuda de Naín. Se le muere, ella iba llorando. Lo bueno es que se encontró con Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Y Jesús, hermano, se acerca a ella y le dice: no llores. Y dice el relato de Lucas que toca el féretro y le dijo al muchacho: levántate. Y inmediatamente el muchacho se levanta y Jesús se lo entrega a la viuda. Y la expresión también, ¿verdad?, de los que presenciaron esto llama la atención, porque ellos dicen unas palabras: un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Y esas palabras nos remontan también a Elías. Cuando los discípulos son mandados, ¿verdad?, por el Señor, y Él los manda adelante, Jacobo y Juan, y son enviados y llegan a Samaria, y ellos no son bien recibidos ahí. Ellos son rechazados. Ellos no encuentran hospitalidad ahí. Entonces, ellos le dicen al Señor: Señor, ¿qué hacemos? ¿Hacemos descender fuego del cielo? Y usted recordará las palabras de Jesús: ustedes no saben de qué espíritu son. No obstante, mire lo que ellos están queriendo hacer. ¿Hacemos descender fuego del cielo? ¿Cómo hizo quién? Sí, ese pasaje nos remonta también allá al capítulo 1 de Segunda de Reyes, cuando Ocosías, el hijo de Acab, él es el heredero de Acab, ¿verdad? Entonces, él, dentro del pueblo de Dios, él enferma, y lo que hace es manda a sus
embajadores, ¿verdad?, que vayan a consultar a Baal-Zebú. Fíjense qué nombrecito ese. Vayan a consultar a Baal-Zebú a ver si voy a sanar. Y allá van aquellos haciendo el mandado. Pero vino la palabra de Dios al profeta y le dijo: mira, ahí vienen unos. Y Elías va y se encuentra con ellos y les da el mensaje. El mensaje no era un mensaje muy alentador para Ocosías, que ahora era rey. Y las palabras fueron duras: por cuanto no consultaste, ¿acaso no hay hombre de Dios en Israel para que fueras a consultar con el Dios pagano Baal-Zebú? Por cuanto has hecho esto, no sanarás, sino que morirás. Haciendo un paréntesis, hay cosas extrañas que se dan dentro del pueblo de Dios también. Sí, hay cosas que las tenemos dentro de la bolsa y nadie sabe. Hay personas que se acercan y le dicen a uno: fíjese, hermano, que a mí me han ofrecido por ahí. Y dicen que es una bruja blanca. Y yo no sé qué usted piensa, hermano David, si hago eso. Y a veces son servidores los que preguntan eso. Sonría, que Jesús le ama, decía Gille. Y hacen cosas extrañas. Vuelven a sus países a saber a quiénes van a ver, a saber a quiénes van a consultar, si van a consultar con los caciques del pueblo, con el brujo blanco. Y ahí venimos con la Biblia y con la mantilla debajo del brazo. Y aparentamos que yo no fui. Y practicamos, y a veces las cosas que practican, ¿verdad?, el pueblo de Dios dentro de las iglesias es como un fuego extraño que no le conviene al pueblo de Dios. Es lo que hizo Ocosías. Se había mezclado la oración con dioses extraños, y ahora la palabra vino hacia él: por cuanto eso hiciste, no sanarás. Y ese es el mensaje que ellos llevan. Pero fíjese, ahora Ocosías manda, ¿verdad?, primero una campaña de hombres, un capitán con sus 50 hombres, y allá vienen aquellos y le dicen a Elías, usted conocerá el relato, varón de Dios, le dicen. Y Elías, ¿verdad?, que se iba a creer eso de varón de Dios. Así como a veces se acercan: usted es un hermanazo, varón de Dios. Y Elías lo recibe: si soy varón de Dios, fuego de Dios que descienda y que te consuma a ti y a los que vienen contigo. Y fuego de Dios vino y los consumió a todos mis hermanos. Y ya venía la segunda campaña: varón de Dios, le dicen a Elías, si soy varón de Dios, fuego descienda del cielo y te consuma a ti, consuma a los que vienen contigo. Y fuego del cielo cayó del cielo, los consumió a todos. Allá venía la tercera compañía, y fue más suave, y le dice a Elías: tranquilo, que valga tu vida delante de mí, respeta mi vida, por favor. Y vino la palabra de Dios a Elías: ve con él, no hay problema, no te hará daño. Allá va. Y Elías, hermanos, le da la palabra a Ocosías, y eso de nuevo usted lo encuentra en 2 Reyes capítulo 1, ese relato. Pero vea la comparación. Los discípulos quieren hacer que descienda fuego del cielo, así como había hecho Elías, porque no los habían recibido bien. Hay una similitud en los relatos, el de la viuda de Naín. Ahora, también, hermanos, en ese mismo capítulo, es el 9 de Lucas, en donde también es un capítulo comparable, ¿verdad?, con el llamamiento de Eliseo. Fíjese de que Dios va a haber un sucesor, ¿verdad?, de Elías. Dios lo manda a Elías
y le dice quién va a ser el sucesor, quién va a ser, quién le va a dar continuidad al profeta Elías. Y es Eliseo. Dios le dice quién va a ser. Entonces Elías va, se encuentra a Eliseo y le echa el manto sobre Eliseo. Eliseo entiende el llamamiento de Dios, que el llamamiento estaba allí, pero luego le dice estas palabras a Elías, perdón. Te voy a seguir, te seguiré, pero primero déjame despedirme del de mi casa, de mi familia. Fíjese. Ahora, ese relato lo encontramos en el 9 de Lucas, un versículo ahí muy comparable con ese relato del llamamiento de Eliseo, cuando uno de ellos le dice también a Jesús, te seguiré, pero deja primero que vaya y me despida de mis familiares. ¿Ve la similitud? Entonces, ahora, Eliseo, hermanos, es el que va a suceder a Elías, es el que le va a dar la continuidad a Elías, al ministerio de Elías, al ministerio profético de Elías, porque tiene que haber una continuidad y le corresponde a Eliseo. Entonces, los relatos nos narran, hermanos, cómo Eliseo andaba con Elías, ¿verdad? Anduvo ahí con Elías. Elías se movía para tal ciudad, ahí andaba Eliseo. Pero llegó el momento, como ha de llegar, ¿verdad?, en que Elías va a ser quitado, va a ser llevado. Eso también nos remonta a Jesús en el capítulo 1 que hemos leído, donde Jesús es llevado al cielo. ¿Ve la comparación? Entonces, Elías va a ser llevado, él lo sabe, él sabe que va a ser quitado. Eliseo ya tiene, hermanos, ha sido llamado, pero Eliseo anda ahí cerca de Elías, anda viendo dónde está Elías, anda cerquita. Llega el momento en que Elías se ha dado cuenta que Dios se lo va a llevar y le dice, ellos venían, ¿verdad?, de Gilgal, y Dios lo llama a Elías para que vaya a 3 lugares. Uno de ellos es donde es Jericó. El otro de los lugares también es Betel, parece ser, y el otro es el Jordán. Cuando va a Betel, le dice a Eliseo, le dice Elías, quédate aquí, porque el Señor me ha mandado a Betel. Y Eliseo le dice, vive Jehová, tan cierto que como vive Jehová, que no te dejaré. Tan cierto como Jehová vive y tú vives también, que no te voy a dejar. Y ahí va Eliseo juntamente con Elías. Luego viene el llamamiento a Elías de ir a Jericó. Y Elías le dice a Eliseo, quédate aquí mientras voy a Jericó. Tan cierto como que vive el Señor, que no te dejaré. Ve la insistencia de Eliseo. Y ahí va. Y luego viene la tercera ocasión. Quédate aquí mientras voy al Jordán. El Señor me ha mandado al Jordán. Tan cierto como que vive el Señor, que no te dejaré. Fíjese la insistencia de Eliseo. Fíjese que Eliseo no quiere estar lejos de su amo, de su Señor. Eliseo quiere estar cerquita de Elías. Sabe que él es el hombre de Dios. El discípulo tiene que estar cerca de su maestro para que se le peguen las cosas buenas, para aprender de su maestro, para que se agarren todas aquellas cosas que son buenas. Y Eliseo así se lo propuso, de no quedarse ahí en su comodidad, sino que sale acompañando a su maestro Elías.
Entonces llega el momento en que él va a ser arrebatado y ahora Eliseo le dice: pide lo que quieras que yo te dé. Entonces, no sé qué nosotros haríamos si el Señor nos dijera: pidan lo que quieran que yo les dé. En la lista nuestra quizás va, pues no sé, va. O ya no podemos hablar de Mercedes ni de BMs, sino que la T. Sí. No sé qué tanto pediríamos, que rejuvenezca. Yo no sé. Pero la petición de Eliseo es esta: Elías, dame una porción doble de tu espíritu. Eso que tú tienes, lo que está en ti, de eso yo quiero, pero yo quiero doble. Mire qué atrevido Eliseo. Me da doble. Hay hombres de Dios que hemos conocido. A veces hemos hablado con, yo sé que de aquí tengo que decir hermano William, ¿verdad? Porque estamos en una iglesia, pero nosotros nos conocemos desde la escuela. Allá, quinto grado, fuimos a la misma escuela. Haciendo un paréntesis. Y jugamos pelota. Nos pasábamos notas en los exámenes. Cruzamos ríos literalmente. Con hermano William, su mamá. 2 ríos en México. Yo sé que es algo sensible ahorita todavía. Y unas semanas anteriores a su viaje a ella, a El Salvador, nos sentamos allá en aquella mesita y estábamos recordando eso, ¿no? Esa travesía. Y todos los como un rompecabezas, las cosas que se acordaba William, o sea, el hermano William. Y lo que yo recuerdo y lo que ella se acordaba, y estaba la tía también. Y una de esas cosas, ¿verdad? También que dentro de la plática, ¿verdad? Uno no sabía, no se daba cuenta. Pero ella le dice a mi esposa: usted no conocería a David si no fuera por mí. Así le digo. Es muy cierto. Pero ahí dejamos ese paréntesis. Entonces, la petición, hermanos, de Eliseo: dame una porción doble de tu espíritu. Pero ¿qué es lo que Eliseo estaba pidiendo cuando él le dice: dame una porción doble de tu espíritu? Lo que él estaba pidiendo es, fíjese que a los que eran primogénitos, a los herederos, a los que se les daba cuando alguien se iba, cuando alguien partía, al heredero se le daba una porción doble. Y lo que Eliseo estaba pidiendo es: Eliseo, yo quiero ser tu heredero. Yo quiero darle continuidad a lo que tú has hecho. Yo quiero ser lo que está en ti. Dámelo a mí. Quiero heredar eso. Quiero ser el que le da continuidad. Una porción doble de tu espíritu. Así como vemos, hermanos, esa continuidad, esa relación, incluso Lucas Hechos, la cual hemos mencionado, esa continuidad, ¿verdad? Jesús, el acontecimiento Jesús con el acontecimiento iglesia, hay también una continuidad. La iglesia también es la que continúa la obra de Cristo Jesús aquí en la tierra. ¿Cuántos lo sabíamos? Decía Dietrich Bonhoeffer que él decía, claro, él lo dice, él murió bajo el nazismo,
La iglesia de Cristo Jesús es la manifestación visible de Cristo Jesús aquí en la tierra. Mire qué compromiso el que nos dejó. La manifestación visible de Cristo Jesús aquí en la tierra. Qué responsabilidad más grande la que nosotros tenemos. Somos la continuación de lo que Jesús comenzó a hacer. La iglesia es la que continúa. Entonces, podemos ver, hermanos, esa continuidad que le da Elías, que le da Eliseo, ¿verdad?, a la obra que Eliseo había comenzado, que Elías había comenzado, perdón. Entonces, hermanos, llega el momento también en que surge la iglesia, ¿verdad?, en el día de Pentecostés, ¿verdad? Pero este relato de despedida que hemos visto también, sucede algo también de lo cual también hemos mencionado, algo muy significativo. Y es de que ellos están reunidos ahí, Jesús los reúne, ¿verdad? Él se les ha aparecido por 40 días. Ellos han convivido con Él durante ese periodo, que los 40 días también es interpretado de diferentes maneras, como un periodo de prueba, pero también es un periodo también de revelación. O sea, Dios va a revelar algo. Así como 40 días Moisés estuvo en el monte de Dios, Dios va a revelar algo. Así como, hermanos, vemos otros periodos de 40 días. Así como Jesús estuvo en el desierto por 40 días. Así también Jesús se aparece a los suyos por 40 días. Pero llega el momento en que Él va a ser llevado arriba. Y Él los bendice. Pero ¿qué es lo que hace la iglesia ahí? ¿Qué es lo que hacen ellos ahí? Ellos, mire, lo están viendo a Jesús, que Él es llevado. Ellos están viendo, allá va el Señor. Así como Eliseo, cuando Eliseo le hace esa petición, Elías le dice: cosa difícil has pedido, pero si me vieres, el día en que sea llevado, te será concedido. Entonces Eliseo no se separó de él. Ahí estuvo hasta el último minuto. Cuando, hermano, su maestro iba a ser llevado. Eso es lo que ellos están haciendo. El último minuto que Jesús está sobre la tierra, ellos están pendientes ahí, lo están viendo. El último segundo lo están viendo. Ahí va el maestro. Si me vieres, te será concedido. Hermanos, la iglesia vivió hasta el último minuto, estuvo con Jesús hasta el último segundo, porque quería aprovechar, hermanos, la bendición y todo lo que el maestro tenía que darles y ofrecerles. Entonces, hermanos, nosotros como iglesia, ¿verdad? También lo que nosotros tenemos que buscar es, así como Eliseo, cuando es arrebatado Elías, cae el manto. Eliseo con el manto de Elías, lo tiene en sus manos y va al Jordán y golpea las aguas. ¿Dónde está el Dios de Elías? Y el Jordán se partió en dos, así como Elías lo había hecho. ¿Dónde está el Dios de Elías? Pero pudo hacerlo porque él había heredado lo que era de Elías. Tenía la bendición de Elías. ¿Qué es lo que tiene la iglesia hoy en día, mis hermanos? ¿Qué hay en nosotros, mis hermanos? ¿Qué hemos heredado de Jesús? ¿Qué le estamos transmitiendo al mundo? ¿Qué ve la iglesia? Más bien, ¿qué ve el mundo en nosotros? ¿Qué ven en nosotros? ¿Qué tenemos que ofrecerle al mundo? La obra de Dios tiene que continuar, hermanos.
lo que Cristo Jesús comenzó a hacer y a enseñar, la iglesia también, hermanos, es la que ha de continuar con eso. Dios quiere seguir haciendo la obra. Jesús dijo: el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará, y aún mayores que estas harán. ¿Cuántos sabían eso? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no hay en nosotros, verdad, eso que heredó Eliseo? ¿Por qué no hay esa convicción en nosotros como la tenía Eliseo? Porque quizás simplemente no la hemos buscado. O si la hemos buscado, la estamos buscando en lugares erróneos. Dios quiere bendecir a su iglesia, hermanos. Dios quiere darle, hermanos, hay muchas cosas que Dios tiene para la iglesia. Pero la iglesia sin el Espíritu, hermanos, ¿qué es una iglesia sin el Espíritu? Es como un cuerpo sin vida. Dios quiere y va a bendecir a su iglesia. Podemos tener 1000 programas, podemos empezar nuevas empresas, podemos empezar lo que nosotros querramos. Pero si la cobertura del manto de Elías no está con la iglesia, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Dios no está ahí, hermano, es en vano. Es una empresa como las demás empresas, es un negocio como los demás. Pero sí, la bendición de Dios está ahí sobre la iglesia. Si eso está ahí presente, Dios también estará presente y hará grandes cosas en medio de la iglesia. Lo que garantiza que la iglesia siga adelante, lo que la iglesia necesita, como dice Bounce, no son nuevos programas, no son nuevas, hermanos, nuevos inventos, maquinarias humanas. Lo que la iglesia realmente necesita es la presencia visible, la presencia, hermano, la manifestación de Dios, que Dios esté presente en medio de su pueblo, que la bendición de Dios descienda, que la cobertura de Dios esté en medio nuestro, hermanos, que nosotros podamos decir: Dios me ha visitado hoy, Dios está conmigo. Cuando eso suceda, nos vamos a llenar de fe, vamos a hacer la obra de Dios, no vamos a tener temor, hermanos. Dios va a visitarnos, vamos a poner las manos de las cuales Dios habló. Pero ahora ni de calentura sanamos a nadie. Vamos a poder, hermanos, expulsar demonios cuando Dios está con nosotros, cuando la capa de Dios ha venido sobre nosotros, cuando el Espíritu ha venido sobre nosotros. Vamos a predicar la palabra con autoridad como lo hacían los apóstoles, porque la presencia de Dios estaba en medio de ellos. Ya no vamos a tener temor, porque el Espíritu de Dios va a estar con nosotros. Dios hará lo que Él quiere hacer, mis hermanos. Estos, hermanos, los discípulos eran galileos, eran gente, hermanos, de un lugar pequeño, pues, o sea, no eran gente de alta sociedad, eran todos galileos. Hasta el hablar se le notaba a Pedro: es galileo. Así como sucede en nuestros países, ¿no? Este es de tal lugar. Eran puros galileos, hermanos. Pero esos son los que Dios usó. Pero esos son los que Dios levantó. Esos son, hermanos, los que le dieron continuidad a la obra de Dios. Y Dios se glorificó por medio de ellos, con galileos. Puede ser que nosotros no tengamos letra alguna, pero si Dios va con nosotros, hermanos, grandes cosas Dios va a hacer con nosotros. Tal vez no tengamos nada que dar, y probablemente no tenemos nada. No tenemos ni las 5 piedras que tenía David. Estamos acabados. Pero si Dios va con nosotros, grandes cosas vamos a hacer.
¿Cuántos queremos ver la manifestación de Dios, hermano? Ya no estamos hartos de religión. A veces lo que tenemos es religión y nada más. A veces hacemos las cosas por costumbre. La costumbre de ir a la iglesia el día domingo. Ya nos quedó la costumbre. Pero realmente estamos viviendo lo que Dios quiere que vivamos. Asegurémonos, hermanos, aseguremos a la iglesia que la visitación de Dios, que el manto de Dios vaya con nosotros. Que el manto de Dios esté sobre nuestras familias. Cuando esa cobertura esté con nosotros, hermano, también nosotros vamos a abrir el Jordán cuando se nos lleve el momento. También Dios nos va a usar a nosotros, aunque seamos galileos. Dios nos va a levantar, mis hermanos. Dios va a hacer grandes cosas. ¿Cuántos de verdad lo creen? ¿No de verdad lo creen, hermano? ¿Creen que Dios los puede usar? ¿Creen que Dios lo puede levantar? Dios lo puede hacer. Pero hay que buscar esa bendición. Hay que buscarla ahí donde está. Hay que buscarla. Hay que buscar, hermanos, dónde se encuentra, hermanos, la fuente inagotable, donde se encuentra, hermanos, la bendición de Dios. Hay que buscar esa bendición, esa cobertura de Dios. Y donde quiera que vayamos, esa cobertura va a ir con nosotros, mis hermanos. Entonces, sobre todas las cosas, mis hermanos, hay que asegurarnos de nuevo, ¿verdad? Insistiendo. Si la iglesia es la heredera, ¿verdad? La que le da la continuidad a la obra que Jesús comenzó. Entonces no podemos ir sin esa cobertura de Dios. Cuando eso suceda, mis hermanos, Dios seguramente se glorificará y hará grandes cosas en medio nuestro, grandes cosas, cosas inimaginables. Vamos a cerrar nuestros ojos. Quizá la historia del acontecimiento Jesús todavía no ha comenzado en su vida. Tiene que tener un comienzo, un momento en que comienzan las cosas. Hay un momento en que Jesús comienza, así como comenzó en un momento en la historia nuestra. Así también Jesús quiere comenzar, ¿verdad?, esa historia en su vida. Por eso ahora esta tarde voy a hacer un llamado ahí donde usted se encuentra, ahí sentadito. Hoy Jesús puede comenzar a orar en su vida. Por eso yo hago un llamado esta tarde. Si usted quiere venir a Jesús, usted quiere entregar su vida a Jesús, ahí donde se encuentra, levante su mano. Si usted no siente nada y usted siente que quizás no es con usted, no tenga problema, no se preocupe. Quizás no es con usted. Pero si usted cree que es con usted, si usted quiere entregar su vida a Jesús, si usted siente ese llamado, yo le digo, levante su mano y vamos a orar por usted. Levante su mano ahí donde se encuentra, vamos a orar por usted. Pero no lo haga a la fuerza, hágalo voluntariamente, porque usted así lo quiere hacer. Levante su mano. O hay alguien que quiere quizás reconciliarse con el Señor, que sabe que le ha fallado a Jesús. Hoy puede hacerlo. Levante su mano y vamos a orar por usted. Ahí lo puede hacer desde su asiento y vamos a orar por usted. Ahí puede ministrarle. Hay alguien que quiere hacerlo. Levante su mano. Alguien quiere reconciliarse con el Señor.
Levante su mano y oraremos por usted. Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. Venga Jesús esta tarde. En el nombre de Jesús, Señor. Tú conoces su estado. Tú conoces su condición. Pedimos le ministres. Tú conoces su vida. Tú conoces todo su ser y ahora, Señor, ministra su vida ahí donde se encuentra nuestra hermana. Tú lo conoces todo. Tú conoces las condiciones en que nos encontramos. Ministra su vida, Padre amado, porque tú eres el que todo lo conoce. Perdónale, ministrale, ayúdale, Señor, auxíliale en toda necesidad. Por el nombre de tu Hijo amado Jesús. Y por la iglesia, Señor, también pedimos esta tarde tú también derrames ese manto, Señor, de bendición sobre cada uno de mis hermanos aquí presentes. Que nos levantes desde el más chico hasta el más grande. Ministra a cada uno, Señor, y que podamos tener esa cobertura que solo tú sabes dar. Por Cristo Jesús nuestro Señor.